Hola chicos, bienvenidos a Historia se escribe con H, pero en su versión light, en su versión más corta y con menos proceso de edición, ya que vamos a ver un punto que es el punto 3, la organización política y económica de Mesopotamia, que es un punto bastante más cortito y tampoco tiene tanta importancia como los puntos importantes que hemos estudiado ya, ¿verdad? De hecho, como siempre, eso nunca ha cambiado y eso no va a cambiar. Vamos a ver el índice del tema, que estamos el tema 2, con 5 puntitos, como estáis viendo ahí. Nos encontraríamos con el primer punto, que ya lo habéis visto, hemos visto el vídeo, hemos trabajado en clase las primeras civilizaciones históricas, Egipto y Mesopotamia. Luego hemos visto el punto en inglés, Space and Time, donde hemos estudiado los diferentes pueblos mesopotámicos que hay, los asirios, los sumerios, etcétera. Y ahora nos vamos a centrar un poquito en ver cómo se organizaban políticamente, es decir, cómo eran sus gobiernos, qué tipo de gobiernos tenía Mesopotamia, así como también cuál era el sistema económico y las actividades económicas más importantes, es decir, de qué vivían. Aquí tenemos en cuántas partes se encuentra dividido este punto número 3. Tenemos el punto, el 3.1, que se llama el sistema político mesopotámico, en el que vamos a estudiar, como he dicho antes, quién eran los gobernantes de Mesopotamia y cómo se organizaba el gobierno, ya que ya estamos hablando de auténticos estados. Ya no es como la prehistoria, que no existían los estados y los países. Ya empiezan a aparecer países o estados con gobernantes. Pues justamente eso es lo que vamos a estudiar, los gobernantes y cómo se organizaban. En el punto 3.2 vamos a estudiar el primer código de leyes de toda la historia de la humanidad, o por lo menos que sepamos, se llama el Código de Hammurabi. Y por último, el punto 3.3 vamos a dedicarlos a ver la economía de Mesopotamia, es decir, de qué vivían los mesopotámicos en el creciente fértil. Así que vamos al lío con el sistema político mesopotámico. Como estamos viendo aquí, en Mesopotamia los gobernantes eran los reyes. Había reyes que gobernaban Mesopotamia. Ya eso lo vimos un poquito en el punto primero, en el que vimos cómo aparecieron los primeros reyes en las civilizaciones fluviales, en Egipto y en Mesopotamia. En Mesopotamia se conocían como reyes, aunque en Egipto en este caso se conocían como faraones. Bueno, antes de nada tenemos que dejar claro que existían diferentes tipos de gobernantes en Mesopotamia. Así, por ejemplo, nos encontramos que los gobernantes menos importantes de Mesopotamia se llamaban patesi, que vamos a explicar qué eran estos patesi y qué gobernaban. Luego, por encima de los patesi, nos encontraríamos a los reyes. Y por último, nos encontramos a los más importantes, a los gobernantes mesopotámicos más importantes, que eran los emperadores. Los patesis más importantes se convertían en reyes y los reyes más importantes por lo general se convertían en emperadores. Pero cuidado, son tres tipos de gobernantes distintos. Los patesi por un lado, repito, son un tipo de gobernantes menos importante, menos poderosos. Los reyes sí que eran más poderosos, como vamos a ver, y luego los emperadores es que eran reyes de los reyes. Vamos a ver en primer lugar a los patesi. ¿Quiénes son estos patesi? Bueno, en este mapa que estáis viendo aquí en el PowerPoint se representa el mapa de Mesopotamia. Como estáis viendo, el mapa de Mesopotamia es bastante grande, abarca muchísimos territorios, siempre en torno a dos ríos fundamentales, el río Tigris y el río Éufrates, como muy bien sabéis. En este territorio de Mesopotamia existían numerosísimas ciudades. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos, como por ejemplo Akkad, Uruk, Lagash, o Nínive, Nimrud, Asur. Son muchísimas las ciudades que se encontraban en Mesopotamia. Y además tenéis que saber que cada ciudad tenía un gobierno propio. En pocas palabras, cada ciudad se autogobernaba. Pero la pregunta entonces es, ¿quién es la persona que gobernaba esa ciudad-estado? Pues el nombre de los gobernantes de esta ciudad-estado son los patesi. Fijaos, aquí tenemos una figura o una escultura mesopotámica en la que representa un patesi, también con su sombrero o gorro o corona que le daba autoridad. ¿Cuáles son las características del patesi? Bueno, vamos a empezar poco a poco. En ese sentido ya sabemos que los patesi son los que mandaban en las ciudades-estado de Mesopotamia. Cada ciudad-estado tenía su propio gobierno, es decir, se autogobernaba. Y el líder o la persona que gobernaba en esa ciudad-estado se llamaba patesi. Vamos a ver cuáles son sus principales características. En ese sentido, los patesi tenían dos poderes, es decir, que tenían algo así como dos funciones. Por un lado, eran príncipes, que se encargaban de dos importantísimas funciones. Por un lado, distribuían la comida entre los ciudadanos, es decir, toda la comida que se había guardado y se había reservado, pues era repartida por todos los ciudadanos de esa ciudad-estado.
y por otro lado también se encargaban de dirigir la defensa. No olvidéis que ya en la Edad Antigua, en Mesopotamia, existía la guerra, ya que durante la guerra había surgido a gran escala, especialmente durante la prehistoria, en la edad de los metales. Pues, por tanto, los patesis habían aparecido con la intención de defender la ciudad de los ataques de otro gobernante de otras ciudades-estado, que querían conquistar otras ciudades-estado y hacerse más poderosos. Pues son, por tanto, príncipes, son, por tanto, gobernantes de las ciudades. Pero cuidado, porque los patesis no solamente eran gobernantes de las ciudades, también tenían otro cargo muy importante, ya que actuaban como sacerdotes. Y no solamente como sacerdotes, sino además como sumos sacerdotes, es decir, los sacerdotes más importantes de la religión de los mesopotámicos, obviamente. Se encargaban de cuidar los templos, se encargaban de dirigir la religión de la ciudad. Por tanto, los patesis no solamente eran simples reyes, simples gobernantes de ciudades, sino que también tenían poder religioso, ya que mediante la religión, mediante las creencias, los gobernantes como los patesis podían controlar al pueblo mucho mejor. No olvidéis que la mayor parte del pueblo mesopotámico era un pueblo iletrado, era un pueblo analfabeto, era un pueblo que no sabía explicar los fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, los patesis y la casta sacerdotal, es decir, los sacerdotes que se encontraban alrededor del patesi, eran personas que utilizaban esas creencias, utilizaban la ignorancia de esos campesinos de la ciudad para controlarlos. De modo que era normal, por tanto, que el rey o el patesi en este caso también tuviese funciones y poderes de tipo religioso. Pero como muy bien sabéis, los patesi más poderosos, los gobernantes de una ciudad más poderosos, en muchas ocasiones conquistaban otras ciudades. Es decir, un patesi conquistaba a la ciudad de otro patesi y se ampliaba el territorio en el que el patesi gobernaba. En ese momento en el que los patesi gobernaban más de una ciudad, estos llegaban a proclamarse reyes, como estáis viendo aquí en esta imagen de un rey que sí se ve claramente que posee una corona. Estos reyes mesopotámicos, también tienen sus características. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar, los reyes se encargaban fundamentalmente de liderar las ciudades y los reinos. Me explico. La función de los reyes era prácticamente funciones de tipo político. Un rey mesopotámico apenas tenía funciones de tipo religioso, ¿vale? Esas son las dos características principales. Dejaron de liderar y de controlar la religión para quedar en manos exclusivamente de los sacerdotes y se dedicaron solamente a gobernar sobre el conjunto de ciudades-estado que él gobernaba, que los reyes gobernaban. Por tanto, se centraba, por tanto, exclusivamente en cuestiones meramente políticas, aunque no solamente meramente políticas, ya que también los reyes eran líderes de tipo militar. Mientras que el patesi era líder de todo, religión, militar, político, los reyes se centraron en política y en cuestiones militares, es decir, de dirigir el ejército. Pero claro, los reyes en algunas ocasiones gobernaban en sus reinos, pero algunos reyes conquistaron otros reinos distintos, llegando incluso a ser más poderosos que un rey normal, ya que eran reyes de los reyes. En el momento en el que los reyes conquistaban más de un reino, ellos llegaban a proclamarse y convertirse en otro cargo más importante aún todavía. Esos son los que se conocen como emperadores. De hecho, aquí, en esta imagen de aquí, nos encontramos con el primer emperador de toda la historia. Y ya os advierto, en la historia ha habido cientos y cientos y cientos de emperadores. Pero este que vamos a ver es el primero. Su nombre es Sargón de Akkad. Y aquí estamos viendo su imperio en amarillo, el Imperio Acadio. El Imperio Acadio comenzó como un pequeño reino que, sin embargo, uno de sus reyes, llamado Sargón, llegó a conquistar el resto de Mesopotamia. Estamos hablando de que un solo territorio, en este caso Akkad, que lo estáis viendo aquí, llegó a conquistar todo Mesopotamia entera al completo. En ese momento, cuando conquistó Akkad toda Mesopotamia completa, el rey de Acadia se convirtió en emperador, el primer emperador de la historia, Sargón de Akkad. Y bien, ya conocemos que los mesopotámicos tenían reinos, que los mesopotámicos tenían incluso imperios. El imperio acadio es un ejemplo de ellos, aunque hay muchos más. Ya lo hemos estudiado en el punto 2. Vamos a ver cómo es posible que estos reyes, estos gobernantes, pudiesen gobernar sobre territorios tan grandes.
Pues una de las cosas que los reyes comenzaron a hacer en Mesopotamia para poder gobernar a todos los mesopotámicos es crear normas. Obviamente, si tú quieres gobernar un territorio, tienes que dejar claras cuáles son las normas para tus ciudadanos. Pues esas normas se llaman leyes. Y la primera ley creada, la primera ley escrita que conozcamos de toda la historia, la tenéis aquí en el punto 3.2, el llamado Código de Hammurabi, que estáis viendo exactamente aquí. ¿Sí? El Código de Hammurabi es esto de aquí. Es un trozo de piedra negra bastante grande que se ve, como podéis observar ahí en la imagen, justamente por debajo, un conjunto de letras, más o menos, ¿verdad?, que forman ese código de leyes, que obviamente tenían que cumplirse a rajatabla, porque en caso de no cumplirse, pues podía ser pues condenado, podía ser juzgado o incluso podía ser ejecutado si incumplía alguna de las leyes más importantes. ¿Cuáles son las características del Código de Hammurabi? Pues vamos a verlas. Como bien sabéis, es el primer código de leyes escritas de toda la historia. Fue escrita en torno al año 1700 a.C., es decir, 1700 años antes del nacimiento de Cristo. Por otro lado, fue realizado por un rey del reino babilonio, de Babilonia. Ya conocéis los reinos, conocéis los pueblos mesopotámicos, pues en este caso fue Hammurabi, el rey Hammurabi, quien mandó escribir este primer código de leyes de toda la historia. Por otro lado, fue realizado, las primeras copias fueron realizadas, como estáis viendo aquí, sobre una piedra negra. Piedras negras de un valor bastante extraordinario, porque eran piedras bastante extrañas, bastante raras. Por tanto, las rayas no podían estar en cualquier tipo de piedra, tenían que estar en piedras y piedras que tuviesen algún tipo de valor, algún tipo de significado. Por último, este código de Hammurabi se copió y se repartió por todo el imperio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el rey Hammurabi quería que todos los habitantes del reino de Babilonia conociesen bien cuáles eran las normas. En pocas palabras, se copió y se repartió para todo el imperio para que las personas cumpliesen las leyes a rajatabla. Continuemos hablando sobre dicho código, particularmente sobre las leyes y objetivos que tenía él mismo. Bueno, para comenzar debemos decir que las 282 leyes fueron talladas en una roca de diorito de color oscuro. La escritura era en caracteres cuneiformes. Las leyes disponen sobre reglas y castigos para eventos de la vida cotidiana. También tenía como objetivo principal unificar el reino a través de un código de leyes comunes. Por eso Hammurabi mandó a esparcir copias de este código en varias regiones del reino. También las leyes presentan castigos para el no cumplimiento de las reglas establecidas en varias áreas, como por ejemplo relaciones familiares, comercio, construcción civil, agricultura, ganadería, entre otros. Los castigos ocurrían de acuerdo con la posición que la persona ocupaba en la jerarquía social. Ya hemos visto el código de Hammurabi, hemos visto el sistema político mesopotámico. Nos queda solamente ver de la economía de Mesopotamia, es decir, estudiar un poquito de qué vivían. Algo que es bastante sencillo, como vais a ver ahora. En este sentido, las actividades económicas que realizaban, es decir, los trabajos que realizaban para poder mantenerse, para poder vivir, son fundamentalmente dos. La agricultura y ganadería, por un lado, y el comercio, por otro. Vamos a empezar a ver algo y las características de la agricultura y ganadería. Obviamente, la agricultura era el sector económico más importante de Mesopotamia. ¿Por qué? Pues porque Mesopotamia era lo que se conoce como una civilización fluvial. Una civilización que se encuentra cerca de un río. Por tanto, usaban los ríos para crear canales de agua y que hubiese más productos y más producción de alimentos. Este tipo de agricultura en el que se usan canales y en el que se usan los ríos, se llama agricultura de regadío, como podéis ver aquí en el PowerPoint, claramente en una de las dos viñetas azules. La agricultura de regadío era la actividad más importante. Al mismo tiempo tenéis que saber que todos los campos de cultivo que tenían un reino mesopotámico pertenecían al rey o al emperador o al patesi, depende de lo que estemos hablando. Y siempre este rey o este emperador cedía estas tierras a los campesinos para que la cultivasen. ¿Qué tipo de productos producían los mesopotámicos en agricultura y ganadería? Pues vamos a verlos ahora mismo. En cuanto a agricultura, producían cereales, hortalizas, árboles frutales, palmeras datileras, es decir, palmeras que daban dátiles, y lino y algodón.
Mientras que en ganadería fundamentalmente tenían caballos, especialmente utilizados para el combate, cerdos, ovejas o bueyes. Ya conocemos un poquito más de la agricultura y ganadería de Mesopotamia. Vamos a ver ahora la segunda actividad económica en importancia, que en este caso era el comercio. Tenéis que recordar que el comercio se desarrollaba a través de dos maneras. O bien se desarrollaba un comercio fluvial, es decir, que utilizaban barcos para comerciar transportando productos por el río, o bien lo hacían en carros tirados por bueyes, por caballos, en un comercio por tierra que tardaba mucho más. ¿Con quién comerciaban los mesopotamios? Bueno, tenéis que recordar que Mesopotamia se encuentra en esta zona que veis aquí en verde, que se llama Creciente Fértil. Y vecinos de los mesopotámicos era otra cultura muy desarrollada, que prácticamente nació casi al mismo tiempo, que se llama la cultura egipcia. Bueno, pues en ese caso, Mesopotamia y Egipto desarrollaron un fuerte comercio entre ambos. Eran, en ese caso, socios comerciales, si se puede decir así. ¿Qué tipos de productos se intercambiaban? Bueno, pues básicamente intercambiaban estos tres tipos de productos. En ese sentido, los mesopotámicos compraban a Egipto productos necesarios, como por ejemplo madera. Obviamente la madera era fundamental, especialmente para la construcción. La madera además era muy abundante en la zona de Egipto, de modo que era un recurso muy valioso que a los mesopotámicos les venía genial. También compraban metales para los cuales podían realizar armas, entre otras cosas. Y por último, también compraban piedra, ya que Egipto, como bien recordáis, empezó a construir pirámides con numerosísimas piedras que estaban allí en Egipto. Por tanto, los mesopotamios, para construir sus propias construcciones y monumentos, van a comprar a los egipcios dichas piedras para hacer, repito, sus templos. Pero hay un problema, porque los mesopotámicos no tenían monedas. Por tanto, ¿cómo compraban si no tenían dinero? Moneda. Bueno, pues uno de los sistemas que utilizaban los mesopotámicos era el trueque. Es decir, intercambiaban dos productos para obtener uno de ellos. Es como, por ejemplo, veis aquí. Aquí hay un señor que tiene un conejo y otro señor que tiene un pescado. Pues en este caso se intercambian esos dos tipos de productos para poder comerciar. Eso, repito, se conoce como trueque. Es un concepto importante que tenéis que recordar. Lo que pasa es que los mesopotámicos no utilizaban animales para hacer el trueque. En este caso, los mesopotámicos utilizaban metales, o mejor dicho, objetos de metal, un metal precioso, no un metal barato, no un metal malo, sino un metal bueno, por ejemplo, el oro, por ejemplo, la plata. Cogían ese brazalete, cogían ese trozo o esos elementos, esos objetos de metal precioso y lo intercambiaban por un producto de igual valor. Obviamente tú no vas a dar un brazalete de oro para que te den a cambio un brazalete de plata. Tú vas a querer algo, obviamente, que tenga un valor similar a ese brazalete de oro. Aunque hay mucho listo. Bien, chicos, ya hemos acabado con este Historia se escribe con H Express. Hemos visto en apenas 15 minutos el punto 3, la organización política y económica. En el siguiente vídeo, que será sobre el punto 4, también realizaremos otro Express, bastante rapidito, en el que estudiaremos la religión, la vida cotidiana y lo que más me importa, que es la sociedad también de Mesopotamia. Hasta entonces, como siempre digo, usad la mascarilla, cumplid con el protocolo y portaos bien. Nos vemos pronto, chicos, en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!